Yo nací en Valentín en el año 1924, el 10 de abril. Bueno, mi padre era alambrador y puestero. En ese tiempo los estancieros ponían así una familia de tanto en tanto en una región de campo y él era el encargado de cuidar los animales, de sacar los cueros cuando morían los animales. Cuando no tenía que hacer eso, recorría todos los días el campo que le correspondía a él y después se iba a los alambrados a hacer alambrados, miles de metros de alambrados. Mi madre ordeñaba y hacía queso. Y después mi padre llevaba las bolsas de queso, las formas de queso, a un comercio que había y cambiaba por comestible, hacía un trueque así, nunca cobraba, cambiaba una cantidad de queso por una cantidad de mercadería y llevaba al puesto para nosotros. Para conservar la carne, hacían charque que le llamaban, la salaban, la colgaban al sol y después que se secaba el charque ya no se conservaba. Y cuando estaba seco, lo llevaban para adentro de un galpón o de una pieza o una despensa, lo que tuvieran ahí, y colgaban. De ahí se sacaba la carne para el consumo de nosotros. Era salada. Más o menos en el año 29 a la estancia llegaron con un aparato de las radio galenas, los primeros radio galenas que salían. Bueno, la paisanada ya ese día estaba reunida toda. Estaban admirados por lo que estaban, porque nunca habían visto eso, ¿no? Empezaron a escuchar con los auriculares eso y uno se cambiaba uno al otro para que escucharan. Y entonces lo llamaron a mi padre y mirá, Sisto, dice, vení, dice, mirá, están tocando un tango, dice, mirá, vení a escuchar. Dice. Y mi padre dice, mira, dentro de bien poco vamos a andar a caballo en el campo, escuchando radio y hablando por teléfono. Entonces lo agarraron para las barras, porque en aquellos años hablar por teléfono era solamente en un lugar. Los acumuladores de teléfono que pesaban como 20 kilos cada uno. Autos no había. El patrón, el dueño de la estancia no tenía auto. Tenía un carruaje con capota y todo de primera, que le llamaban volanta. Tenía 4 ruedas, 2 ruedas grandes atrás y 2 ruedas chicas adelante. Entonces tenía un coso así. Pero era cuando querían cerrarlo, cerraban todo y salían con él al campo. Eso. Él era brasileño, mecánico de la estancia que cuidaba las máquinas. Se compró una cachila, un Forte de modelo 1909. Y bueno, cuando él apareció con eso allá, no sabía lo que era. Entonces yo le agarré miedo al ruido que hacía. Cuando venía por ahí, que él iba llegando allá, yo me escondía, porque disparaba, porque me escondía, no quería ni verlo. En aquella época, 4 semanas antes de las elecciones, se usaba como, ¿cómo te voy a decir?, licencia. Entonces toda la paisanada se reunía, donde, por ejemplo, en casas de familia, hacían un club político, y ahí se reunían. Hacían una cancha de taba para jugar la taba, estaban de noche, comían asado, los caudillos les daban la carne. Carneaban en las estancias de ellos y llevaban los blancos para los blancos y los colorados para los colorados, porque en esa época eran solo los dos que habían. Nadie trabajaba, se turnaban para recorrer los campos los paisanos. El resto de los trabajos se paraban. Después llegaba el día de las elecciones y bueno, ahí se terminaba la licencia. Votaban y bueno, se terminó la licencia y terminó todo. Cada cual iba a trabajar en su lugar. El sistema gaucho allá era, como te voy a decir, como hombres que no tenían cultura. Eran gauchos porque no tenían cultura. El vestuario de ellos también se vestían distinto.
sombreros grandes, pañuelos tendidos por ahí, de distintos colores, porque ya se usaban los colores por el asunto de la política. Pañuelos blancos y no pañuelos colorados, eso es el paisano. Usaban unas bombachas bien anchas, y esos pañuelos y una blusita que le llamaban voladera, un cinto con unas hebillas así, todas llenas de moneditas. Mandaban poner moneditas en aquel tiempo todavía había libras esterlinas, que eran de oro, ¿no? Entonces, ¿cuál quería tener más cantidad que le llamaban rastra? Esa hebilla le llamaban rastra. Y un poncho que le llamaban ponchillo, un poncho livianito que andaban con él en el hombro para todos lados, lo llevaban porque lo usaban para hacerse sombra, para taparse cuando se acostaban a dormir. Yo vivía en el campo, hacían una carpa y vivían ahí nomás, en cualquier lado. 2 chapas o hacían de junco, cortaban paja y hacían ahí, y ahí vivían. Y trabajaban, eran zafreros, esquilaban cuando había tiempo de esquila, y si no, algunos eran domadores, también los llevaban, tenían trabajo en alguna distancia para domar animales, caballos, y otros gauchos se ocupaban de hacer de músico. El que sabía tocar un poco una guitarra o un acordeón de esas antiguas, esas verduleras que les llamaban. Y bueno, también se usaban, se vestían así como gauchos, con pañuelos, con botas, con escudo de cuero. Tenía esas espuelas que tenían unas ruedas así. Allá afuera había en los montes, en el Arapey, por ejemplo, que es un monte muy grande, se encontraban algunos indios, tribus chiquitas, sí, una familia de tribus, 3, 4 indios y uno, muy poco, ya se habían terminado casi todos. Y vivían escondidos en los montes, o más bien dicho, no se dejaban ver. Comían animales, bichos, comían mulitas, comían pájaros, comían de todo, sí, pero no robaban, no agarraban nada ajeno. Ellos cazaban y comían y pescaban. Estaban en lugares, pero muy pocos, ¿no? Nosotros allá en el Arapey y en el Cuaró conocimos, mi padre sabía y conocía una tribu que eran indios y que sí, que los conocían, ¿no? Pero eran ariscos, ellos no se dejaban ver con nadie. Conocí a algunos allá que andaban con plumas en las cabezas y en la cintura, y eran todos delicados, se vestían con plumas de avestruz. Agarraban la avestruz, sacaban las plumas y hacían un sombrero, un coso con un gorro, con los plumas para arriba así, y una pollera que se ponía en la cintura y que les tapaba hasta la rodilla. Así andaban ellos. Andaban descalzos, eso sí, descalzos andaban, no tenían por qué ponerse en los pies. De 8 o 9 años ya empecé a trabajar en los chacras de una familia que tenía viñedos. Me llevaron para descalzar viña, trabajar con asadas, limpiar los surcos que tenían 100 metros largos. Me pagaban 5 centésimos por fila, 100 metros. Yo descansaba 10 filas de mañana y 10 filas de tarde y ganaba $1. Te voy a mostrar uno. Bueno, sí. Te voy a mostrar $1 que lo tengo siempre en la billetera. Con $1 de eso tendría el valor más o menos, podía comprar el valor de mercadería por 100 pesos. La escuela fue 1 año y medio. Ese año y medio trabajé con un portugués. Entonces me mandaba a la escuela una vez por semana. Bueno, después me fui cuando fui con ellos también tuve un tiempo en mi casa. Ellos me empezaron a mandar a la escuela. Cuando no tenía trabajo así, changas para hacer, me mandaban a la escuela.
Primero adelantado se hacía, primero atrasado y después primero adelantado. En ese primer adelantado, ese libro, no sé, no me acuerdo, Tierra Nuestra se llamaba. Ese era el libro primero adelantado. Yo nací en el 1933. Mi padre vino de Portugal con 18 años. Él nació en el 1908. Él distribuía el vino en los comercios, en Salto. Después de ahí, cuando se casó con mi madre, fueron a vivir a una granja ahí cerca de la casa de mi abuelo, que también era inmigrante italiano. Mi abuela era descendiente de indios. Después mi padre compró la chacra de mi abuelo, el italiano, pero ya él había muerto. Fui a la escuela de ahí de la zona, la escuela 31 de la colonia 18, hasta los 12 años, hasta segundo fui. Entonces mi padre, cuando cumplí 14 años, compró una cartera de señorita, ¿vale? Lloré como 3 días, lo menos, porque yo creía que existían los reyes, ¿no? Entonces lloré y tiré la cartera, no quise la cartera. Después ya me empezaron a llevar a algunos lugares y carreras en el barrio Artigas, donde había gente que se reunía, yo tenía algunas amigas. Después nos llevaron a bailes de la colonia, ahí donde se reunían todos los portugueses, porque ellos estaban todos juntos, cada cual tenía su granja, pero estábamos todos juntos, entonces nos reuníamos todos. Cuando había una fiesta, entonces se casaban entre ellos, ¿viste? Con la hija de fulano, de otro portugués o de otro italiano, o qué sé yo. Me decía siempre que yo no me afligiera porque él había venido con una valijinha nomás. ¿Y qué podía traer adentro esa valijinha? Una muda de ropa y una sombrilla, decía él, ¿no? Y que eso, él tenía ahora todo eso que tenía.